El episodio de los panes y de los peces acaba, según nos los cuenta el evangelista Mateo, de una manera muy singular. Dice el texto del Evangelio de este domingo: enseguida obligó Jesús a los discípulos a que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes, esas multitudes que han sido saciadas con esa riqueza, esa abundancia de panes y peces. Ahora Jesús, mientras despide, obliga a los discípulos a que se embarquen, que suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago de Tiberíades. ¿Por qué tiene que Jesús que obligarlos? Porque los discípulos no están dispuestos a pisar tierra pagana. La otra orilla del lago era tierra impura, habitada por gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Para los discípulos esto es inaceptable. Ellos piensan que Jesús, con su enseñanza, con los gestos que realiza, todo sea exclusiva del pueblo de Israel. Jesús, en cambio, los obliga a que superen ese prejuicio, subiendo a la barca, yendo a la otra orilla, que precedan a Jesús, para darles a entender que la buena noticia tiene un carácter universal, que ese mensaje tiene que llegar a todos los pueblos, que ese saciarse de panes y de peces tiene que ser para toda la humanidad, no solamente para un grupo en especial. Y dice el evangelista: después de despedirlas a las multitudes, Jesús subió al monte para orar a solas. De las pocas veces que Jesús se pone a orar en este evangelio, solamente dos, siempre para interceder por los discípulos, para que superen esa resistencia, para que se liberen de ese prejuicio religioso, considerándose superiores, pertenecientes a un pueblo que presume de privilegios o de favores especiales. Y ahora vemos cómo Jesús, a través de esa presencia, va a ayudar a los discípulos a superar la dificultad, ese estar cerrados, resistirse a la buena noticia que tiene ese carácter universal. Cuando caída la tarde, seguía allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, maltratada por las olas, porque llevaba viento contrario. Este viento contrario y ser maltratada por las olas, la barca es imagen de la comunidad. Una comunidad que tiene que lanzarse a la misión, pero que no está dispuesta a llevar esa buena noticia a otros pueblos. El viento contrario es imagen de esa resistencia. Y Jesús ahora va a ayudarlos, va a ayudar a la comunidad a superar ese obstáculo. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se asustaron diciendo que era un fantasma y daban gritos de miedo. En la tradición bíblica y en aquel pensamiento antiguo, el mar se veía como una imagen del caos. Era un lugar donde se ocultaban fuerzas enemigas que podían destruir al ser humano. Y solamente Dios tenía el poder de dominar esas fuerzas, esas aguas, de poder andar sobre las aguas. Jesús ahora demuestra esa condición divina. Él da a conocer a los discípulos cómo se superan las dificultades y sobre todo quiere mostrarles que no hay obstáculo, por fuerte que sea, por peligroso que parezca, que pueda impedir al mensaje, a la buena noticia, difundirse, llegar a todos los pueblos, que esa luz del Evangelio pueda enriquecer cada ser humano. Los discípulos, cuando ven a Jesús andando sobre el mar, se asustan muchísimo, porque para ellos era impensable que un ser humano, una persona humana como Jesús, pudiera gozar de esa condición divina, tener ese poder de caminar sobre las aguas, y piensan que sea un fantasma. Jesús les habló enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Jesús los anima, les da coraje, se presenta a ellos con este título, soy yo o yo soy, que nos recuerda el modo con el cual Dios se presentó a Moisés en el monte, en la zarza ardiente. Jesús reivindica esa condición divina, una condición divina que se conoce a través de su humanidad de Jesús, que está abierta a llevar el bien a todos los pueblos, a todos los seres humanos. Interviene Pedro. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame llegar hasta ti andando sobre el agua. Pedro, con su apodo, ya nos da a entender que va
a intervenir de una manera no correcta. Él cree que andar sobre las aguas sea cuestión de poder, mándame, de alguien que te participe, que te puede dar esa capacidad, esa fuerza. Y Pedro se ha dirigido a Jesús de una manera un poco extraña. Es como el diablo en el desierto se dirigió a Jesús: si eres tú el Hijo de Dios. No tanto que ponga en duda su identidad, sino que se aproveche de esa condición para manifestar todavía esa fuerza que tiene que estar por encima de los demás. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua para llegar hasta Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Pedro ha intentado andar sobre las aguas pensando que fuera cuestión de un poder que le venía comunicado. Pedro no ha entendido todavía que para andar sobre las aguas, para dominar cualquier fuerza hostil que se presente en la vida, no es cuestión de poder lo que cuenta, sino es cuestión de servicio, es cuestión de dar la vida, de estar dispuestos a abrirse al bien. Eso nos permite de poder afrontar cualquier dificultad sabiendo que no pueden hundirnos, que no pueden impedir seguir adelante. Pedro, que había sido invitado por Jesús para ser pescador de hombres, ahora va a ser él el que Jesús lo va a pescar, y Jesús le reprocha su falta de fe. Jesús extendió enseguida la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Pedro no tiene fe ninguna. Pedro todavía no se ha abierto a esa propuesta de Jesús de trabajar para el bien de la humanidad, dando la vida para que ese bien se pueda conocer con toda su riqueza. Y esa es la duda de Pedro. Pedro considera que pertenecer a un pueblo signifique trabajar solamente para ese pueblo, para esa tradición, y no quiere acoger la propuesta liberadora de un trabajo que tiene que ser para toda la humanidad. En cuanto subieron a la barca, cesó el viento, los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Cuando los discípulos van a tener esa presencia de Jesús en la barca, cuando la comunidad va a sentir el Señor presente, ese Señor en el que se manifiesta la condición divina, ese Señor que ha superado la muerte, pues el viento cesa, la tranquilidad está garantizada, y los discípulos profesan esa fe en un Hijo de Dios que todavía tendrán que conocer en la medida que sean capaces de asimilar su mensaje. La condición divina no viene cedida o concedida como un privilegio, sino que es fruto de la adhesión a Jesús y de poner en práctica ese mensaje que se dirige a todos los pueblos para que todos puedan gozar de la riqueza del Padre.